Continuaremos entonces con la serie de videos del aparato respiratorio y en particular hemos hablado muchísimo del oxígeno, oxígeno esto, oxígeno el otro, como oxígeno, todo oxígeno. Pero ¿qué pasa con el otro gas, no? ¿Qué pasa con el otro gas que es el CO2? Entonces vamos a situarnos en el lugar de producción del CO2. El lugar de producción del CO2 es más ni menos que las células. Las células producen el CO2. Y ya lo hemos visto, ¿no? Lo habíamos visto un poquito cuando hablamos de ventilación, que las células finalmente producen el CO2, es el producto del metabolismo principal, pero bueno, ese CO2 también tiene que viajar en la sangre de alguna forma. ¿Cómo viaja el CO2? No, es la primera pregunta que te tienes que hacer. Y bueno, definitivamente lo más fácil es saber pues, que inicialmente viaja disuelto, ¿no? El CO2 es producido por las células, por el metabolismo, ¿verdad? Aerobio. Y por lo tanto, tú tienes, si recuerdas muy bien, es parte de la cadena de transporte de electrones, parte de lo de la glucólisis, del ciclo de Krebs. Estos procesos interlazados producen CO2. Y estos CO2, en primer lugar, pues sabes que va a viajar disuelto en sangre. Y la pregunta es, ¿cuánto viaja disuelto en sangre? Y bueno, la respuesta es un poco sorprendente, aunque si ya sabes cómo baja el oxígeno, no te va a sorprender tanto. La respuesta es muy simple. Únicamente el 5% del CO2 que viaja en la sangre viaja disuelto. Y ese CO2 que viaja disuelto, sin sorprendernos, ejerce una presión que es la PCO2, ¿no? En este caso no puedo decir que es la presión arterial de CO2. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en los capilares, ¿sí? Y luego vamos a pasar a las venas. Entonces, si sería presión venosa o presión capilar de CO2. ¿Cuánto es esa presión normalmente? Normalmente nosotros sabemos que varía entre 40 y 47 milímetros de mercurio. Ahorita, en estos momentos, vamos a pasar a las venas, por lo tanto sabemos que en las venas la presión suele ser de 47 y en las arterias, ya después de que cierto porcentaje de ese CO2 difunde hacia los alvéolos, es de 40. Entonces aquí está identificado con los colores. Y bueno, después de esto, ¿qué le pasa a ese CO2, no? Bueno, ese CO2 tiene que viajar. ¿Y hacia dónde va a viajar? Bueno, la respuesta es relativamente sencilla. Al ser un gas, el CO2 puede viajar fácilmente y difundir a través de las membranas celulares. Y el primer paso hacia donde va a difundir, pues es la célula que está aquí, ¿no? La célula que está en la sangre, que es el eritrocito, aquí dibujado esquemáticamente. Y dentro de este eritrocito, lo primero o lo más fácil con lo que podemos empezar es que ese CO2 se puede unir a la hemoglobina. Y bueno, ese CO2 entonces se puede unir a la hemoglobina. Y ese tipo de hemoglobina con CO2 recibe un nombre especial. El nombre especial de la hemoglobina unida al CO2 es carbamino hemoglobina. Y bueno, porque no es carboxi, si es dióxido de carbono. No, carboxihemoglobina es el nombre que se le da cuando se une al monóxido de carbono. Y entonces vamos a hacer la diferencia. Carbaminohemoglobina está unida al CO2 y carboxihemoglobina está unida al monóxido de carbono. Y bueno, ¿qué tiene de interesante la unión del CO2 a la hemoglobina? Pues en realidad es que hay una diferencia muy interesante. ¿Cuál es? El CO2 no se une al sitio de unión al oxígeno. Si ustedes recuerdan el video pasado, el monóxido de carbono se une al mismo sitio que el oxígeno. Pero en contraparte, el CO2 se une a un sitio diferente. Se une al sitio amino de algunos aminoácidos de las cadenas de la hemoglobina. Y entonces, ya vemos que otra forma en la que puede viajar el CO2 en la sangre es unido a la hemoglobina. Y bueno, vamos a seguir aquí con nuestra tablita. ¿Cuánto viaja unido a la hemoglobina? Ahora sí, para sorpresa de todos, únicamente otro 5%. Y vas a decir, no, pues es que la hemoglobina viajaba un chorro unido a la hemoglobina, una gran cantidad. Y aquí nada más 5%, pues sí. ¿Y la saturación cómo se mide? En realidad
no es feasible, no es posible leer o medir la saturación de la hemoglobina por el CO2. No es una medida que esté diseminada completamente en la práctica médica, por lo tanto no nos va a servir en estos momentos y no vamos a hablar de ella. Solamente hay que tener en cuenta que disuelto es 5% y unido a la hemoglobina es otro 5%. Y ahorita ya te estás imaginando para dónde va el asunto, ¿verdad? Te estás imaginando el asunto que el resto viaja como bicarbonato. Y tú vas a decir, pero no, el CO2 era como ácido y el bicarbonato es como una base. Bueno, algo muy interesante sucede dentro de los eritrocitos. ¿Y qué es eso muy interesante que sucede dentro de los eritrocitos? Bueno, vamos a empezar poniendo que aquí obviamente es el 90%. Pero nos regresamos al eritrocito. Y bueno, dentro del eritrocito, ese CO2 sí se puede unir a la hemoglobina, pero también ese CO2 puede formar por medio de una reacción ayudada por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Entonces este CO2 más agua, por medio de una reacción reversible catalizada por la anhidrasa carbónica, por la anhidrasa carbónica, vamos a volver a escribirlo, está un poquito pequeño, se me hace. Anhidrasa carbónica, ¿verdad? Por medio de una reacción reversible catalizada por la anhidrasa carbónica, CO2 más agua me va a dar un ácido. ¿Y cómo se llama ese ácido? El nombre de ese ácido es el ácido carbónico. Y el ácido carbónico es altamente inestable. No inestable de que va a liberar partículas subatómicas. No me estoy refiriendo a ese tipo inestable. Inestable en el sentido de que rápidamente se disocia en una solución en dos sustancias diferentes. Rápidamente se disocia en dos sustancias diferentes. Se disocia en un ion hidrógeno y el ion bicarbonato. Y bueno, vas a decir, y no se pueden volver a juntar. Ahí pasa algo muy interesante. Lo que pasa es que, ya ves para dónde va esto. Voy a dibujar aquí otra molécula que tal vez estás reconociendo. Estás reconociendo otra hemoglobina. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar, bueno, es que este hidrogenión que se formó se puede unir directamente a la hemoglobina. Y entonces aquí la hemoglobina funciona como un buffer, como un amortiguador, ¿sí? La hemoglobina funciona como un buffer, como un amortiguador, al ser una proteína para el hidrógeno que se acaba de liberar, para el protón que se acaba de liberar. Y entonces algo tiene que pasar con ese bicarbonato. Y la respuesta es sencilla. Ese bicarbonato puede ser intercambiado por medio de una proteína intercambiadora que vemos aquí dibujada, ¿sí? Una disculpa. Por un ion. Y entonces ese ion tiene que ser neutro. Es decir, el transporte tiene que ser neutro. El ion tiene que ser entonces con carga negativa. ¿Por qué ion vamos a intercambiar? Bueno, por un ion que tenga la misma carga. ¿Qué carga? Pues el cloro, ¿sí? El cloro. Entonces, un intercambiador, bicarbonato-cloro, nos lleva a cabo este intercambio que acabamos de ver y por lo tanto, ahora es la forma en la que podemos transportar el bicarbonato, ¿sí?, en la sangre. Y entonces vemos que el 90% del CO2 que es producido por los tejidos, como vemos aquí, ¿sí?, por medio del metabolismo, este CO2 viaja sorprendentemente como bicarbonato por este proceso que acabo de describir. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el CO2 entonces puede difundir hacia las células, ¿verdad? Puede unirse a la hemoglobina, puede convertirse, sí,
en ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica disociarse, el ion hidrógeno puede ser amortiguado por otra vez por la hemoglobina y el bicarbonato va a ser intercambiado, ¿sí?, por un cloro y entonces ya tenemos bicarbonato que está viajando. Entonces, ¿cómo viaja el CO2 en la sangre? El CO2 viaja de tres formas: disuelto, unido a la hemoglobina y como bicarbonato, más del 90%. Este CO2 no se puede quedar para siempre en esta forma, por lo tanto, este eritrocito tampoco se queda aquí para siempre, ¿no? ¿Qué le va a pasar a este eritrocito? Este eritrocito bien cargado de CO2 en la hemoglobina, esta sangre que tiene disuelto CO2 y esta sangre que tiene principalmente disuelto bicarbonato, tiene que viajar, ¿verdad? Tiene que viajar por medio de la circulación venosa, ¿sí?, de regreso hacia los pulmones, ¿verdad? Aquí para simplísticamente nos vamos a saltar el corazón, pero tiene que viajar hacia los pulmones. Y entonces este eritrocito ya viajó hacia los pulmones. Aquí tenemos un alveolo. Ya está listo para llevar a cabo el intercambio de gases. Pero si nos damos cuenta, lo que difunde en el alveolo no es bicarbonato. Lo que difunde es CO2. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El CO2 que ya tenemos disuelto, ese fácilmente puede atravesar e ir al alveolo. De ese no tenemos problema. Pero para que nos acompañe ese bicarbonato, la reacción tiene que ir al revés. Y entonces, ¿qué pasa? En este territorio de los capilares pulmonares, bueno, ahora el bicarbonato que estaba disuelto en la sangre, ¿sí?, va a entrar al eritrocito, ¿sí? Ahora el bicarbonato que estaba disuelto en la sangre va a entrar al eritrocito, ¿sí? Y ahora va a ir al revés. Se va a unir con hidrogeniones, ¿sí?, para formar ácido carbónico, ¿ok? Y ahora la reacción no va a ir hacia formar ácido carbónico. O sea, el ácido carbónico ahora, por medio igual de la anhidrasa carbónica, se va a convertir en CO2 y agua, y ese CO2 también va a poder difundir hacia los alveolos por medio de los capilares pulmonares. Y a final de cuentas, también lo que va a difundir es este CO2, ¿no? Este CO2 que está unido a la hemoglobina también puede pasar al pool completo de CO2 y todos estos podrán difundir en cierta cantidad, obviamente no todo, como ya sabemos, hacia los alveolos. ¿Okay? Y entonces empieza el ciclo otra vez, donde el oxígeno que teníamos aquí en los alveolos difunde, bla, 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 se mete a la hemoglobina y todos somos felices y le podemos dar la vuelta otra vez a este ciclo. Entonces, espero que les haya servido este video. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas tardes.